Hola familia, estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Vélez Gutiérrez, sin gusto estar contigo. Estamos en el día número 347 del lectura de la palabra de Dios. En este día compartir del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, de la carta a los Efesios, capítulo 1 al 3, y el libro de los Proverbios, capítulo 29, versículos del 18 al 21. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Agripa dijo Pablo: «Se te permite hablar en tu defensa». Entonces Pablo extendió la mano, comenzó su defensa. «Rey Agripa, me considero dichoso de poder defenderme hoy ante ti de todas las acusaciones que hacen contra mí los judíos, sobre todo porque tú conoces bien sus costumbres y problemas. Te ruego pues que me escuches con paciencia. Todos los judíos saben perfectamente que desde mi juventud he pasado la vida entre mi gente en Jerusalén. Ellos me conocen hace ya mucho tiempo y, si quisiera, pueden atestiguar que viví con fariseo, el partido más riguroso de nuestra religión. Ahora estoy sometido a juicio por confiar en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados, lo misma que nuestras 12 tribus, sirviendo a Dios constantemente, día y noche, esperando alcanzar. Por tener esta esperanza, oh rey, me acusan los judíos. ¿Les parece increíble que Dios resucite a los muertos? Es cierto que yo también me creí en deber de combatir con todos mis enemigos. Es cierto que yo también me creí en deber de combatir con todas mis energías la causa de Jesús de Nazaret. Y, efectivamente, así lo hice en Jerusalén. Yo encarcelé a muchos de sus discípulos en virtud de la autoridad que recibí de los jefes y los sacerdotes, y cuando se le quitaba la vida, daba mi aprobación. Recorrí muchas veces todas las sinagogas, obligándolos a renegar de su fe, forzándonos por tortura. Mi furia contra ellos llegó a tal extremo que los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Así las cosas, me dirigía hacia Damasco con poder y autoridad de los jefes de los sacerdotes, cuando al mediodía vi en el camino, oh rey, una luz venía del cielo más brillante que la del sol, que me envolvió a mí y a los que iban conmigo. Caímos todos por tierra y oí una voz que me decía en arameo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que te rebeles contra mí». Yo pregunté: «¿Quién eres, Señor?». Y el Señor respondió: «Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Levántate y ponte de pie. Me apareció a ti para hacerte mi servidor y para que des testimonio de que me has visto y de lo que todavía tengo que mostrarte. Yo lo libraré de tu pueblo y también de los paganos a los que te enviaré, para que le abra los ojos y se conviertan de la oscuridad a la luz, y el poder de Satanás a Dios, y para que reciban, por lo de la fe en mí, al perdón de los pecados y la herencia que corresponde a los consagrados». Y yo, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Por el contrario, fui predicando a los habitantes de Damasco, de Jerusalén, de todos los territorios de Judea, y a los paganos, que se arrepintieran, se convirtieran a Dios y hicieran obras de auténtica penitencia. Por esto me detuvieron los judíos en el templo e intentaron matarme. Pero gracias al auxilio divino, sigo firme hasta hoy, dando testimonio a pequeñas, grandes y sin decir nadie, fuera de que el profeta y Moisés anunciaron que sucedería, que el Mesías tenía que padecer y que, siendo el primero en resucitar de entre los muertos, anunciara la luz del pueblo judío y a los paganos. En este momento, Festo interrumpió la defensa y dijo con fuerte voz: «Está loco Pablo, tanto estudiar lo ha trastornado». Pablo respondió: «No estoy loco, excelentísimo Festo, mis palabras están llenas de verdad y de cordura. Bien enterado está de estas cosas el rey, ante quien hablo con toda libertad. No creo que se oculte nada de esto, pues se trata de un asunto público. Rey Agripa, ¿crees en los profetas?». «Yo sé que crees», Agripa contestó. «Por poco me convences para que me haga cristiano». Pablo respondió: «Quiere Dios que, por poco o por mucho, no solo tú, sino todos los que me escuchen hoy, llegaran a ser lo que soy yo, aunque sin estas cadenas». El rey, el gobernador, Berenice y los que con ellos estaban sentados se levantaron y se retiraron. Comentaban entre sí: «Este hombre nos ha hecho
nada digno de muerte o de prisión. Y Agripa dijo a Festo: se habría podido dejar en libertad a este hombre si no hubiera apelado al emperador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado lo que San Pablo en este capítulo 26 hace atestiguar ante el rey Agripa, y es bien importante que nosotros descubramos en esas palabras que San Pablo habla acerca de su conversión y sobre todo de Jesús, que ha presentado ante él para que lo lleve a predicar el Evangelio. ¿Cómo es que nosotros podemos dar ese testimonio? Pero ¿cómo es que nosotros hemos tenido nuestra conversión? ¿Cómo hemos encontrado a Dios y así dar testimonio a los demás? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de los Hechos de los Apóstoles, pasemos ahora a la carta a los Efesios, capítulo 1. Saludo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, al pueblo de Dios que está en Éfeso y cree en Cristo Jesús. A ustedes gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. El plan salvador de Dios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que desde lo alto del cielo nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales. Él nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados ante Él, movidos por su amor, y Él nos destinó al antemano por decisión gratuita de su voluntad, a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo y ser así un himno de alabanza a la gloriosa gracia que derramó sobre nosotros. Con su muerte, el Hijo nos ha obtenido la redención y el perdón de los pecados, en virtud de la riqueza de gracia que Dios derramó abundantemente sobre nosotros con gran sabiduría e inteligencia. Él nos ha dado a conocer su plan salvífico que había decidido realizar en Cristo, llevando su proyecto salvador a su plenitud, al constituir a Cristo en cabeza de todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. En Él hemos sido hechos herederos y destinados de antemano, según el proyecto de quien todo lo hace, conforme el deseo de su voluntad. Así nosotros, los que tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, seremos un himno de alabanza a su gloria. Y en Él también ustedes, los que recibieron la palabra de la verdad, la buena noticia que los salva al creer en Cristo, que ha sido sellado con el Espíritu Santo prometido y gratuidad nuestra herencia en la redención del pueblo de Dios, y así ser un himno de alabanza a su gloria. Supremacía de Cristo. Por lo cual también yo, al conocer la fe de ustedes en Jesús, el Señor, y su amor para con todos los creyentes, doy continuamente gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mi oración, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y una revelación que les permita conocerlo plenamente, que ilumine los ojos de su corazón para que conozcan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuál es la riqueza de la gloria otorgada en herencia a su pueblo, en el cual la excelsa grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes, manifestada a través de su fuerza poderosa, es la fuerza en que Dios actuó en Cristo al resucitarlo de entre los muertos y sentarlo a su derecha en el cielo, por encima de todo dominio, potestad y poder y fuerza sobrenatural, y por encima de cualquier otra dignidad que pueda existir, no solo entre el mundo, sino también en el venidero. Todo lo que ha puesto Dios bajo los pies de Cristo, constituyéndolo cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y, por lo mismo, plenitud del que llena totalmente el universo. Capítulo 2. Salvador y gratuitamente en Cristo. En cuanto a ustedes, estaba muerto a causa de sus delitos y pecados. Era tiempo en que seguía las corrientes de este mundo, sometidos al príncipe de las potestades maléficas, ese espíritu que continúa efectivamente su obra entre los rebeldes a Dios. Y entre estos estaban también todos nosotros, los que en otro tiempo hemos vivido bajo el dominio de nuestros apetitos desordenados, dejándonos llevar de esos deseos desordenados y de las malas intenciones, y estados como los de los demás, destinados a la ira divina por nuestra condición. Pero Dios, que es rico en misericordia y nos tiene un inmenso amor,
aunque estamos muertos por nuestros pecados, nos volvió a la vida junto con Cristo. Por pura gracia han sido salvados. Nos resucitó y nos sentó junto a Cristo Jesús en el cielo. De este modo quiso mostrar a los siglos venideros la inmensa riqueza de su gracia por la bondad que nos manifiesta en Cristo Jesús. Por la gracia, en efecto, han sido salvados mediante la fe, y eso no es algo que venga de ustedes, sino que es un don de Dios, no viene de las obras, para que nadie pueda enorgullecerse. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para realizar las buenas obras que Dios nos señaló de antemano como norma de conducta. Cristo, constructor de la paz y de la unidad. Así pues, ustedes, los paganos de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por las que pertenecen a la circuncisión, esa marca hecha en la carne por mano del hombre, recuerden que en otro tiempo estuvimos sin Cristo, sin derecho a la ciudadanía de Israel, ajenos a la alianza y a sus promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, en cambio, en Cristo Jesús, y gracias a su muerte, los que antes estaban lejos han sido acercados, porque Cristo es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos un solo, destruyendo al mundo de las enemistades que los separaban. Él ha anulado su propia carne, la ley, con sus preceptos y sus normas. Él ha creado en sí mismo de todos los dos pueblos una nueva humanidad, restableciendo la paz. Él ha reconciliado a los dos pueblos con Dios, uniéndolos en un solo cuerpo por medio de la cruz y destruyendo la enemistad. Su venida ha traído la buena noticia de la paz para ustedes de lejos y paz también para los de la cerca, porque gracias a Él, unos y otros unidos en un solo espíritu, tenemos acceso al Padre. Por tanto, ya no son extranjeros o huéspedes, sino conciudadanos de las formas en el pueblo de Dios. Son familia de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo el mismo Cristo Jesús la piedra fundamental, en que todo el edificio bien trabado va creciendo hasta formar un templo consagrado al Señor, y en quien también ustedes van formando juntamente parte de la construcción, hasta llegar a ser, por medio de este Espíritu, morada de Dios. Capítulo 3. Elegidos para anunciar los planes de Dios en Cristo. Por todo lo cual yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a ustedes, los paganos. Ahora bien, supongo que se han enterado de la misión que Dios en su gracia me ha confiado con respecto a ustedes. Se trata del plan salvífico que se me dio a conocer por revelación y sobre el que brevemente les acabo de escribir. Por su lectura podrán comprobar el conocimiento que yo tengo de este plan salvífico de Dios realizado por Cristo. Un plan que no fue dado a conocer a los hombres de otras generaciones y que ahora ha sido revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. El plan que consiste en que todos los pueblos comparten la misma herencia, son miembros del mismo cuerpo y participen de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del que ha sido constituido servidor por el don de la gracia que la fuerza poderosa de Dios me concedió. A mí, al más insignificante de los creyentes, se me ha concedido este don de anunciar a las naciones la incalculable riqueza de Cristo y demostrar a todos cómo se cumple este plan salvífico, escondido desde el principio de los siglos en Dios, creado de todas las cosas. De esta manera, los poderes y potestades que habitan en el cielo, también ahora conocimiento, por medio de la Iglesia, de la múltiple sabiduría de Dios, conforme al proyecto que desde la eternidad Dios se había propuesto realizar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mediante la fe en Él y gracias a Él, nos atraemos a acercarnos a Dios con la plena confianza, por lo cual les ruego que no se desalienten a causa de los sufrimientos que padezco por ustedes, ya que constituyen precisamente su gloria. Oración de súplica al Padre. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien procede toda familia en el cielo y en la tierra, para que, conforme a la riqueza de su gloria, lo rebustezca con la fuerza de su Espíritu, de modo que crezcan interiormente, que Cristo habite por la fe en sus corazones, que viva arraigados y fundamentados en el amor. Así podrán comprender junto con todos los creyentes cuál es la anchura, la longitud y la altura y la profundidad del amor de Cristo, un amor que supera todo conocimiento. De esta manera
los desbordará la plenitud misma de Dios. A Dios, que tiene poder sobre todas las cosas y que, en virtud de la fuerza en que actúa en nosotros, es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros pedimos y pensamos. A Él la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este inicio de la carta a los Efesios. Es muy interesante ver cómo Pablo crece en la fe, cómo va madurando en la fe y ese proceso de vida, sobre todo de conocimiento de la salvación. Pregunta y medita, ¿cómo es que nosotros vamos creciendo en esa fe, en ese amor y en esa gracia? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado la carta a los Efesios, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 29, versículos de 18 al 21. Cuando falta profetas, el pueblo se desmanda. Felices los que observan la ley. No se corrige a un esclavo por palabras porque comprende, pero no obedece. Más puede esperar de un necio que de uno que habla sin pensar. Un esclavo mimado desde la infancia al final resulta desagradecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor, ayúdanos a crecer en la fe. Ayúdanos a conocer el conocimiento de tu misterio, pero sobre todo dar testimonio de vida a nuestros hermanos para que así llegue la alegría de la salvación. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más lectura de la palabra de Dios, esperando que podamos ir perseverando y todo viviendo esta gran experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.